SRT, prestigioso servicio de fabricación de juntas mecanizadas, planas y perfiles en grandes dimensiones. Con un amplio stock de materia prima como fibras comprimidas, elastómeros, grafitos, PTF, virgen, paper oil. Elaboramos juntas planas a medida bajo exhaustiva evaluación del departamento técnico. Control de calidad y logística siempre personalizados. Amplia variedad de materia prima en el mecanizado, como elastómeros, poliuretanos, PTFE y plásticos técnicos. Un mecanizado fabricado a medida, bajo plano o muestras. Opcionalmente, en el mecanizado ofrecemos marcajes láser o rellenos de silicona. Control de calidad integral de la producción en laboratorio. Fabricamos juntas tóricas con perfiles estándar o de grandes dimensiones por vulcanización. El proceso destaca por su excelente resistencia mecánica y acabados. En SRT no hay costes en el molde y las entregas son rápidas. SRT. When Sealing Matters. Después de estos minutos de cortesía, vamos a empezar con la webinar. Importante antes que nada, cámaras y web se mantendrán cerradas, todas las preguntas vía chat y se contestarán al final de la presentación. Mi nombre es Xavier Sánchez, soy Account Manager de la empresa Epidor Seals and Rubber Technology y hoy os presentamos en formato webinar el estado y la evolución que está llevando a cabo la ECA. La ECA es la Agencia Europea de Sustancias Químicas y está llevando a cabo sobre los PFAS. Para ello contamos con Emili Suñé, ingeniero de aplicaciones, que nos va a formar a informar sobre dicha cuestión. Buenos días, Emili. Buenos días, Xavi. Cuéntanos exactamente cuál es la situación actual en estos momentos. Bien, en primer lugar, buenos días a todos y agradeceros la participación. La situación actual, brevemente resumido en una palabra, es confusión. Hay mucho ruido y uno de los objetivos que pretende este webinar es resolver dudas y lo veremos durante la evolución del mismo. Hemos organizado el webinar en cinco bloques. Vamos con el primero, antecedentes. Bien, nos tenemos que situar en la década de los años 30 y los años 40. Allí se inicia la investigación y la síntesis en laboratorio de estas sustancias, las PFAS. Hay que destacar que las PFAS son sustancias de laboratorio, son sintéticas, no se encuentran en la naturaleza como tal. A partir de los años 50 hasta la actualidad se comercializan y se fabrican y sucede que en los años 70 se detectan los primeros casos de enfermedades atribuibles a las PFAS. En los años 2000 y siguientes hasta la actualidad se han promovido políticas para la eliminación gradual y la reducción de la fabricación de PFAS y búsqueda de alternativas. Y todo esto se lleva a cabo a través de la Comisión Europea, que se apoya en su organismo científico, la ECA, que le asesora sobre las prohibiciones que se pueden llevar a cabo. El tema no es exclusivamente europeo. Esto también tiene que quedar claro. En América del Norte existe la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, que hace lo mismo que la ECA, promueve controles sobre las PFAS. Emili, en el ámbito doméstico, ¿dónde podemos encontrar las PFAS? Bien, aquí veis en pantalla 4 imágenes muy características. La primera, las sartenes que tenemos todos en las cocinas, sean de aluminio, fundición de aluminio, sean de piedra, de hierro, de lo que sea. Todas llevan una capa antiadherente de teflón. Otro ejemplo, las baterías de los coches.
Las baterías de litio pues, se fabrican, se consiguen las prestaciones actuales gracias al empleo de PFAS. El tercer ejemplo, los esquíes. Se utilizan cera para favorecer el deslizamiento sobre la nieve. Y el caso más escondido, no tan conocido, son lo que vemos aquí, los tipos de extintores. Todas las espumas contra incendios, todas están basadas en PFAS. Por lo que respecta al ámbito industrial, ¿nos podéis informar dónde encontrarlas? Están en todas partes. O sea, en todos los sectores industriales de la economía productiva, tenemos en electrónica, en construcción, farmacia, ciñéndonos a nuestros procesos más cercanos, que sería la industria de proceso y fabricantes de maquinaria. Las PFAS se utilizan sobre todo en revestimientos de protección contra corrosión, contra alta temperatura. Por ejemplo, las PFAS tienen una aplicación muy característica en asientos de válvula. En todas partes tenemos PFAS. Pero, Emili, ¿qué son las PFAS? Bien, no es fácil definirlo rápidamente. Hay 4 ideas clave. Son cadenas de átomos de carbono que pueden tener saturaciones completas con átomos de flúor. Los carbonos terminales también pueden contener grupos funcionales, sea alcohol o ácido carboxílico. Tienen la característica que son insolubles en agua, en grasas, en aceites, y eso es uno de sus principales atractivos, aparte de la resistencia a la gran inercia química, que por ello no se degradan. Y en base a estas características, la OECD define más de 10.000 sustancias como PFAS. 2 ejemplos concretos. ¿Tipos de PFAS nos puedes indicar? Sí, de cadena corta sería el PFOA o también PFOH, sería el ácido perfluorooctanoico, y tenemos otro muy conocido que es el PFOS, el ácido perfluorooctano sulfónico. En cadena corta. En cadena larga, entonces ya estamos hablando de polímeros. El más conocido, y todo el mundo lo conoce, es el Teflón, el PTF. Sí. ¿Reglamento vigente? Bien. En la actualidad no hay un reglamento, una legislación que englobe todas las PFAS. Este debe ser un mensaje clave de este webinar. Lo que hay es, a raíz del Convenio de Estocolmo, que es lo que podéis leer en pantalla, se promulga un reglamento en el año 2004 que afecta exclusivamente a las sustancias orgánicas persistentes. En inglés es el POP. Y a destacar el PFOS, el PFOA y posteriormente en el año 22 también se incluye el PFHXS. En cualquier caso, el mecanismo de control va a ser a través del reglamento 1907/2006, que igual lo conocéis más por REACH. El reglamento REACH lo que hace es evaluar, controlar, registrar y autorizar la fabricación y comercialización de sustancias. Fluoropolímeros, Emili, ¿qué nos puedes contar? Bien, los fluoropolímeros también se consideran PFAS, PFAS, en virtud de la definición anterior. Entonces, esta definición es tan amplia que también nos incluye al PFA, al FEP, al PVDF, polímeros esenciales de nuestros procesos de fabricación. Y concretamente afecta a los fluoroelastómeros, es decir, bitones, los perfluoroelastómeros, los AFLAS, las siliconas fluoradas. Pero ¿qué ocurre? Que los fluoroelastómeros en concreto, bueno, los fluoropolímeros, tienen un perfil toxicológico radicalmente distinto. En primer lugar, no tienen biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? Pues que en sangre no se detectan estas sustancias. En segundo lugar, son insolubles en agua. En tercer lugar, no se degradan en otras sustancias PFAS. Y por último, y está más que demostrado, no son tóxicos. Sí, pero ¿cómo distinguimos los PFAS tóxicos de los fluoropolímeros? Bien, aquí en pantalla veis el logo de American Chemistry Council. Es el equivalente de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos en Estados Unidos. Entonces, definen
13 criterios que si una sustancia los cumple, no los voy a leer, son los que veis en pantalla, entonces se considera que esa sustancia es de baja preocupación. Entonces, ¿qué ocurre? Los fluoropolímeros y fluoroelastómeros, todos ellos cumplen con esos 13 criterios. Por lo tanto, ya tenemos un primer punto de discusión de decir, no, oye, no me puedes poner los fluoropolímeros al mismo nivel que el resto de PFAS. Es más, la OECD, la organización aquella que ha definido más de 10.000 sustancias, ahora mismo ya está tomando en consideración esta nueva definición. Y sin embargo, ¿cuál es la situación actual? Pues eso, que todo está en el mismo saco. Todo está en el mismo saco. Quizás un ejemplo muy gráfico sea el siguiente. Aquí vemos mogollón de gatos. Todos son gatos, ¿verdad? Todos son felinos. Pero hay gatos y gatos. Tenemos un jaguar, tenemos un león, tenemos un tigre, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el segundo, visto los antecedentes, vamos con el segundo bloque de los 5, la prohibición. Cuéntanos. Bien, para situarnos en contexto, voy a citar 3 ejemplos de lo que ha ocurrido en Alemania. El primero de ellos fue en 2006, se detectaron PFOA y PFOS en los campos de cultivo por el uso de residuos orgánicos y condicionadores de suelo, o también fertilizantes. Años más tarde, en otro estado de Alemania, se detectan PFAS en niveles freáticos. El origen, esta vez, se determinó que eran los lixiviados de lodos de papeleras. Y el último caso paradigmático fue en poblaciones cercanas, en el estado de Baviera, poblaciones cercanas a estaciones de esquí. La población infantil empezó a enfermar y al hacer un cribaje sanguíneo, pues detectaron concentraciones alarmantes de PFAS. El origen en este caso se debe a las ceras que se utilizan para los esquíes que hemos comentado anteriormente. Esas ceras quedan en la nieve funde y llega al nivel freático. Nos situamos en el año 2021. Sí, ahí ya Alemania, visto estos antecedentes, encabeza un grupo de estados dentro de la Unión Europea, encabezado Suecia, Noruega, Países Bajos y Dinamarca, y promueven una prohibición de las PFAS en todo el ámbito europeo. Producción, comercialización, manipulación, etc. Esta prohibición contempla un periodo de transición de hasta 18 meses para que las empresas afectadas puedan adaptarse. El mecanismo, cómo y cuándo lo van a implementar. El cómo es a través del reglamento REACH que he comentado antes. Y el cuándo, previsiblemente, va a ser en el primer trimestre del año 25. Ahora nos vamos al año 2023, Emili. El hecho más destacable es que ECA hace pública la propuesta de prohibición de estos países. Lo que pasa que esta prohibición como tal no puede prosperar porque queda sujeta a una revisión científica y a una consulta pública de 6 meses. Esta consulta pública, los resultados fueron desbordantes. Esperaban unos 120 objeciones, comentarios, pero resulta que recibieron más de 5.600 objeciones de empresas y organizaciones empresariales. Aquí veis unos cuantos logos, por ejemplo, la Asociación Europea de Electrodomésticos, Asociación Europea de Plásticos, como no, la Asociación Europea de Estanqueidad. Y además, añadir que ECA también se apoya en 2 comités internos que tiene, el RAC y el SEAC. Cuando ECA promueve en este caso una prohibición, también se asesora de estos comités. El RAC lo que hace es evaluar desde el punto de vista laboral los riesgos de esta prohibición, de lo que se va a implementar. Y el SEAC hace lo propio desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, ECA también ahora está analizando las opiniones de estos dos comités. Y por ejemplo, el año 2023. Exacto. Y llegamos que a 31 de diciembre la ECA tenía que presentar a la Comisión Europea sus conclusiones, pero no lo hizo. No lo hizo y nos hemos quedado aquí, entre el punto 5 y el punto 6 que veis en pantalla. ECA está analizando todavía las objeciones, está dando respuestas a las objeciones.
Y ya, y vamos, de momento la cosa es esta. Es esta. Vale. Vamos con el tercer bloque de los 5, un bloque bastante importante, son las consecuencias socioeconómicas. Empezamos, si te parece, con los aspectos sociales. Sí, la consecuencia inmediata de la prohibición es que se van a cerrar fábricas. Eso va a afectar a puestos de trabajo, pero a millones de puestos de trabajo. No es una exageración. Las PFAs están presentes en todas las industrias de automoción, aeroespacial, química, proceso. En todas las industrias tenemos puestos de trabajo directos o indirectos vinculados a las PFAs. En el ámbito de la actividad económica europea, los fluoropolímeros contribuyen a conseguir los objetivos en materia de cambio climático. Pero es que, además, esa consecución pasa por los objetivos del Gran Pacto Verde, la Ley de Materias Primas Críticas y, sobre todo, la estrategia digital. Lo que se refiere a aspectos económicos, ¿qué nos puedes contar? Los aspectos económicos es que, en primer lugar, las empresas van a necesitar unas moratorias. Esos 18 meses que se contemplan son totalmente insuficientes, porque significa desarrollar, evaluar, probar, ensayar nuevos materiales que sustituyan, por ejemplo, el teflón. Entonces, esto lleva un coste de implementación y de pruebas. Y ahora mismo estos costes son incuantificables, no se pueden cuantificar. Lo que sí se ha asumido es un escenario a través del parámetro financiero, el VAN, el valor neto actual aplicado a las pérdidas. Entonces, en el periodo 25-30, estas pérdidas de los fabricantes se situarían hasta 18 billones, con B. Pero es que es más, si aplicamos el mismo VAN, parámetro financiero, a los usuarios y a las empresas intermediarias, esta cifra crece hasta superar los 7 trillones de euros. Son cifras totalmente desbordantes, exacto. Astronómicas. Estos datos que os he mencionado son públicos, se encuentran en Google. Aquí tenéis 2 ejemplos más de asociaciones europeas. Incidiendo en el carácter universal o transversal de este tema, es curiosa el comentario, el informe muy breve de la Federación Japonesa de Negocios. Es muy sencillo, el mensaje es muy simple. Ojo, Europa, ¿qué vais a hacer? Porque tenemos fábricas en Europa, Mitsubishi, Suzuka, Toyota, etcétera, que también utilizan las PFAS y se van a cerrar. Y eso va a afectar a la economía japonesa. O sea, realmente es transversal. Bueno, ya lo hemos comentado que era un bloque bastante importante. Vamos por el cuarto, el posible escenario que se abre en 2030. Miri. Bien. Hasta el 31 de diciembre, lo comentado, son hechos que se pueden comprobar y están ahí. A partir del 31 de diciembre estamos en especulaciones, posibles hipótesis y escenarios. Lo que se está proyectando es que en el 2030 la Comisión Europea va a votar una propuesta de prohibición, no la actual, eso ya queda claro. ECA ya ha reconocido que la propuesta actual la debe modificar y para ello va a iniciar una segunda consulta pública. Va a evolucionar. Previsiblemente durante el año 25-26. Ahora mismo, por ejemplo, en junio, el comité SEAC y el comité RAC van a mantener reuniones de evaluación del impacto en revestimientos metálicos. En septiembre está prevista atacar otro sector que va a ser el de tan importante como la alimentación y bebidas. Y el textil, también la ropa. Entonces, estas conclusiones llevan su tiempo. La hipótesis que se está barajando es que en el 2029 va a presentar una propuesta de prohibición a la Comisión Europea para que la tomen en consideración. Es esperar que sí, que la acepten. Y entonces la votación sería en el 2030. Emili, ¿pero hay algún tipo de moratoria al respecto? Bien, dicho lo que comentaba antes de las empresas, para el caso específico del material del PTFE y los fluoropolímeros, ya se está planteando una moratoria de hasta 13 años. Entonces, si los tiempos se cumplen los que se dice aquí,
En el 2030 entraría en vigor la prohibición, pero no afectaría directamente al teflón y los fluoropolímeros hasta el 2043. Último bloque de los 5. Vamos con unas consideraciones, conclusiones finales. Bien, lo primero, de entrada, si el mecanismo de control debe ser REACH, lo primero que hay que hacer es modificar el reglamento actual. Este reglamento está aprobado por todos los Estados miembros. ¿Por qué hay que modificarlo? Pues porque REACH contempla la prohibición o la restricción para una sustancia, no para un grupo de sustancias. Y las PFAS se presentan todas en bloque. En segundo lugar, la persistencia de una sustancia en el medio ambiente en sí misma no justifica que se la incluya dentro del mecanismo REACH, que se controle por REACH. Se debe probar su toxicidad. Es decir, la persistencia es una condición necesaria, pero no suficiente. En tercer lugar, el PTFE, los fluoroelastómeros, los fluoropolímeros en general, todos ellos cumplen los 13 criterios para considerarse polímeros de baja preocupación. Es decir, necesariamente están pidiendo a gritos: oye, no me trates igual que el resto. Yo no soy contaminante como los otros. Apártame. ¿Esto en qué se va? O sea, las certificaciones alimentarias y sanitarias para el teflón y demás están más que demostradas. Su carácter no tóxico se conoce desde hace muchísimo tiempo. No hay estudios que vinculen cánceres con el uso de, por ejemplo, el teflón en paellas. No existen. Seguimos con más consideraciones, Emili. Sí, ya se mencionó antes, pero es una conclusión que conviene resaltar. La revisión de la definición de las PFAS tal como está hoy en día. La OECD ya ha admitido, repito, que tiene que hacer otra definición. Entonces, ese es otro punto a favor para los fluoropolímeros. Si se prohíben los fluoropolímeros, el impacto socioeconómico será mucho peor si se compara con los beneficios que puede aportar esta prohibición. Esto dicho en otras palabras. ECA, cuando presente su propuesta a la Comisión Europea en 2028, 2029, lo que deberá tener en cuenta es, oye, si llevamos a cabo esta prohibición, el perjuicio económico va a ser de tal magnitud que directamente la economía europea se va a colapsar. Y no es un mensaje tremendista, no, es que los números están ahí, los informes están en Google, o sea, todo el mundo los puede consultar. Entonces, ¿quién va a salir ganando? Pues, lógicamente, si se colapsa la economía europea, sale ganando China y Estados Unidos. Entonces, llegados a este punto, la prohibición ahora mismo ya es un tema político. Entonces, como tal, ya tiene otras implicaciones. Esto está a otro nivel. No se espera que los fluoropolímeros tengan una prohibición igual que los PFAS. Eso ya se ha descartado. En todo caso, tendrán una restricción de uso y a la baja. En cualquier caso, no se va a votar nada antes del 2030. Yo creo que hay una pregunta que nos las hacemos todos. Tú has venido conmigo acompañado en visitas para hacer formaciones y demás, y siempre la pregunta, un poco clave, y supongo que por el chat puede ser que llegue, ¿hay alguna alternativa al PFA? ¿Está estudiando algo? ¿Se está sí, a ver, paralelamente a lo las que pueda pasar alternativas, o sea, no hay una alternativa de sustitución directa de una cierta PFA por una sustancia que no tenga flúor. Eso hoy por hoy ahora mismo no existe. Se están estudiando y hay líneas de investigación abiertas, por ejemplo, en la sustitución de los tensoactivos fluorados que se utilizan como adyuvantes, por ejemplo, en la fabricación del propio teflón. Están haciendo pruebas y en fin, los primeros resultados es que el rendimiento no es el actual. O sea, una sustitución 1 a 1 no es posible.
Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Mira, nos preguntan, Emili, la prohibición, si será total. Me imagino que se refieren al continente europeo. Se afectará en todos los ámbitos, en cuanto a la fabricación, la exportación, la importación. A ver, ¿Qué consideras que prevés? Vaya por delante. Sí, estamos hablando. Que esta es mi opinión, ¿eh? O sea, sí, no tengo la bola de cristal. Pero no, ahora en serio. Si el mecanismo de control va a ser REACH y el REACH tiene ámbito exclusivo de la Unión Europea, lo lógico es que esa prohibición en Europa va a ser total. ¿Qué ocurre? En otros países, por ejemplo, lo hemos citado antes, en América del Norte está EPA. Y la Agencia de Protección del Medio Ambiente también está haciendo sus pasos. Entonces, lo que aquí se haga, posiblemente, también afecte tenga repercusiones en otros continentes. Vamos a ver si hay más preguntas. Mira, nos preguntan cuál es la situación actual en Estados Unidos, ahora que comentabas también un poco en paralelo. Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es una federación de estados. Es algo obvio, pero hay que decirlo. Entonces, cada estado tiene sus propias leyes y hay una oficina, una agencia federal por encima de estos estados. Entonces, en concreto, el estado de Maine y el estado de Minnesota han promulgado medidas de control, que no de prohibición, de control. ¿En qué consisten? Pues han pedido los registros de las actividades de empresas que han utilizado PFAS durante la década 2011-2022. Y a partir del 2022, además, ahora exigen un registro de la utilización de estas sustancias. Entonces, no son medidas de prohibición, sino son de control. Vamos a ponernos a ello, vemos. Pero tan solo 2 estados de la Unión. O sea, se van haciendo pasos, creo, y es mi opinión, y puedo estar equivocado, pero creo que no están tan avanzados como lo tenemos aquí. Continuamos. Nos preguntan, ¿pensáis sea posible fabricar teflón sin PFA? ¿Puede existir esta tecnología en un futuro? La pregunta tiene miga. Va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, porque es un compuesto, me imagino que es intrínseco, ¿no? Antes hemos comentado los coadyuvantes, que se emplean en activos fluorados, y los rendimientos de las pruebas y las investigaciones que están abiertas no son los que se esperaban. Entonces, vamos a ver, yo creo que no va a ser posible. Seguimos, si hay más preguntas, vamos a ver. Hola, me gustaría saber cuál es la posición de otros países como Estados Unidos, ahora lo hemos comentado, Japón, en cuanto a estas restricciones. Estados Unidos lo has explicado ya bastante detallado. El caso de Japón, ¿sabes si...? El caso de Japón os remitiría al vínculo que aparece en la presentación. El documento es muy breve. Muy gráfico. Intentaré, para no repetirme, o sea, está en alerta de las consecuencias, o sea, el impacto puede ser directo o indirecto. Entonces, el motivo de la preocupación es por las plantas de fabricación que tienen en Europa, que tienen bastantes. He mencionado 4 compañías, pero es que hay mucha compañía japonesa fabricando. Entonces, realmente la preocupación existe, por el carácter universal. Vale. A ver, que nos preguntan, Emili, ¿puedes concretar el impacto medioambiental que va a tener? Sí. A ver, la respuesta puede ser que sea un poco larga. Bien, un poco. Antes, cuando hemos mencionado las condiciones, los objetivos que se plantea la Unión Europea, había tres vectores. Uno sería el de la estrategia digital. La estrategia digital de la Unión Europea lo que quiere conseguir es evitar, o sea, mejorar todas las conexiones, todo lo que es el ámbito digital. Y eso pasa sí o sí por la fabricación y el uso de semiconductores. Y los semiconductores, hoy en día, sin los PFAs, los que se utilicen en cada caso, que los desconozco, son inviables. Es decir, si se cargan los PFAs, la estrategia digital no se conseguirá. Otro vector, también muy importante,
La ley de materias primas críticas. Eso está pensado, se quiere llevar a cabo un control sobre la fabricación de las baterías. Las baterías de litio actualmente se conocen, o sea, están documentados hasta 60 PFAs que se emplean para conseguir las baterías con el rendimiento que conocemos hoy en día. Entonces, otra vez, si se cargan las pifas, las baterías de litio, vamos para atrás. El tercer vector sería el Pacto Verde. ¿Qué significa el Pacto Verde? ¿Qué quieren con el Pacto Verde? Lo que quieren es conseguir aire más limpio, redes de saneamiento de agua mucho más depuradas, un bienestar social a todos los niveles. Y eso pasa, sí o sí, por el empleo de energías renovables. Y las energías renovables necesariamente utilizan pifas. Un ejemplo, los aerogeneradores. Los aerogeneradores tienen unos componentes que están sometidos a una fricción muy importante. Entonces, esta fricción, los problemas que causa esta fricción, se solucionan utilizando PFAS. Pero es que vamos más allá. Hablando de las energías renovables, tenemos encima de la mesa un debate que es el hidrógeno. El hidrógeno verde. Se fabrica en los electrolizadores. Una vez lo has fabricado, lo tienes que almacenar. De ahí pasa al transporte y a la red de distribución y finalmente se entrega, ¿no? Bien, en todos los ámbitos de la producción del hidrógeno verde, en todos los ámbitos hay PFAs. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de unas condiciones de trabajo realmente extremas. Temperaturas, para que tengáis una idea, el hidrógeno hierve a 252 bajo cero. Bajo cero. O sea, hace un frío extremo, perdón. Lo hemos entendido. Sí, ¿no? Entonces, las PFAs se utilizan para conseguir los estándares de estanqueidad, por ejemplo. Claro, si se prohíbe las PFAs, todo lo que hay detrás del hidrógeno verde es que todo cae como piezas de dominó. Sí, cae en cascada. Vamos a ver si hay alguna más. Sí, mira, hay alguna más, Emily. Los poliuretanos de las juntas de estanqueidad de cilindros hidráulicos se verán afectados. O sea, el material poliuretano contiene PFA, puede verse afectado. No, porque un poliuretano es una polimerización de cianatos y glicoles. Ni una sustancia ni la otra contienen átomos de flúor. Y entonces, ya considerando la definición actual, no la revisión, sino la actual, estas sustancias no tienen flúor, por tanto no están afectadas por la propuesta de prohibición actual. Gracias, Emily. Vamos a ver si hay más. No, de momento no hay más. De todas formas, todas las preguntas que queden pendientes en 24 o 48 horas serán contestadas. Agradecerte, Emily, la participación, que hayas arrojado un poco de luz Lo he intentado. Sobre el tema del PFA, que no es sencillo. Agradecer a los asistentes por vuestra participación y recordaros que esta webinar, igual que otras antiguas, estarán en el LinkedIn, estarán en nuestro canal de YouTube, igual que documentación técnica, novedades técnicas que podréis ir consultando. Muchas gracias.